izango da jarraian egingo ditzatekena. Lehenengoa izan zen eraikina hustutzea, hori egina dago. Bigarrena konsolidatzea eta goiko sapaia aldatzea, eta hori egiten ari dira. Eta orain, hirugarren honekin hasi daitezke, eta hirugarren honek jada azken emaitzara eramango gintuzke. Gaurkoan baimendu dugun proiektuak duen aurrekontua 9.456.000 eurotako aurrekontua izango ditzateke, eta honek posible egingo du, eraikinean dakizuten bezala aurreikusiak dauden 3 erabilerak kokatzea. Batetik merkatu tradizionala, beko solairuan, bestetik ambulategia, aldamarkadetik sartuta eta goiko solairuetan, eta azken solairuan erdigune eta aldezarrarentzat kirol ekipamentua izango litzatekeena. Donostiako udadak proiektu honi aurre egiteko egin beharreko ekarpena 3.850.000 eurotakoa izango ditzateke, eta gainontzekoa 5.385.000 eurotako kopuru hori ez da udadak ordaindu beharrekoa, baizik eta beste aktoreak. Hori badakizute kontzesio bat dela, eta gero Osakidetza ere bera badago, berari dagokion partea ordaintzen duena. Horretaz gain, kontutan eduki behar da, 1.127.000 eurotako instalazio komunak izango dituela eraikinak, hotz beroak eta bar, eta hor, gero bakoitzari dagokion partea ere ez deitu beharko da, eta laburbilduta udalaren aldetik 870.000 euro gehiagoko ekarpena da, aldez aurretik 2016an aurreikusi izanarekin alderatuta. Proiektu aurrera idazteari ekintzaion heinean, horrela ikusi delako beharrezkoa zela. 15 hilabeteko iraupena izango dukete lanek, eta gure aurreikuspena da lehenik eta behin merkatua izatea obrak burutuak ikusiko dituenak, eta gero joango dira beste piezak nolabait amaitzen ere. Decía que la primera cuestión se corresponde con el acondicionamiento del edificio Pescadería en La Brecha. Lo que hemos hecho hoy en la Junta de Gobierno local es autorizar el proyecto de ejecución fase 1-2 de acondicionamiento interior de los elementos comunes del edificio Pescadería de La Brecha, con un presupuesto de 9.256.000 euros. Por aclarar, básicamente, de toda la remodelación que se está cometiendo en el edificio Pescadería, hay 3 fases importantes. La primera está culminada, que fue la demolición de la antigua distribución interior del edificio de la Pescadería. La segunda es la consolidación del propio edificio y el cambio de la cubierta, que es lo que está en este momento en ejecución y que se puede ver en ejecución. Y lo que va a renglón seguido es esto que autorizamos hoy, que consiste ya en lo que es la distribución y lo que es las instalaciones comunes de todo el edificio para los 3 usos que, como sabéis, tenemos definidos. El mercado tradicional, en lo que es planta calle, con sus servicios adicionales en el sótano, el ambulatorio con entrada por la calle Aldamar de los pisos superiores, y en el último piso las instalaciones deportivas, que serán de titularidad municipal. Decir que el ayuntamiento de todo este proyecto aportará 3.870.000 euros, y el resto del importe corresponde a otros, entre otros concesionarios o la propia Osakidetza, que forman parte de este edificio. Habrá también, o hay una parte que es común de instalaciones comunes, de producción de frío y calor, y control y gestión de instalaciones, de 1.127.000 euros, que pueden modificar el contrato de concesión, en función de las proporciones que a cada uno nos vayan a corresponder. Decir que el plazo que estimamos de las obras es de 15 meses, y el gasto que está contemplado por parte del Ayuntamiento se amplía a 870.000 euros.
de los primeros planteamientos que teníamos en el 2016, después con la redacción del proyecto, bueno, pues se han ido incorporando cosas y hay cosas que se han afinado y ese es un poco el resultado que hemos obtenido. Por dar un hito, bueno, esperamos que el primer paso sea el del mercado tradicional y que sea realidad el año que viene, a finales, y después irán finalizándose el resto de los usos o instalaciones que están previstos en este edificio. Bigarren gaia, bidebietako bidegorriari dagokiona izango litzateke. Gaurkoan proiektua eguneratzea erabaki dugu, Pasai San Pedro hiribidearen eta bidebietaren arteko bidegorriarena. Aurrekontua 213.000 eurotakoa izango litzateke eta 4 hilabetetan ejekutatu beharreko obra. Guztira 255 metro izango ditu bidegorri honek, eta lotura bat sortu nahi du Pasai San Pedro hiribidearen eta bidebietako auzoaren artean. Berez, proiektu honek jatorria du 2018an egindako aurrekontu parte hartzaileetan, eta egindako aldaketa hauekin, ja proiektua onartuta, nik espero dut epe oso luzean hurrengo pausoa ematea, eta hau da kontratazio prozedurari hasiera ematea. Decía que la siguiente cuestión es el bidegorri de Bidebieta. Hoy hemos aprobado la actualización del proyecto de vía ciclista entre la avenida de Pasai San Pedro y Bidebieta, que cuenta con un presupuesto de 414.000 euros prácticamente y un plazo de ejecución previsto de 4 meses. Es un bidegorri que tiene una longitud total de 455 metros y que tiene como objetivo crear una conexión ciclista entre la avenida de Pasai San Pedro y el barrio de Bidebieta, dentro de lo que es el propio ámbito o término municipal de San Sebastián. Es un proyecto que tiene su origen en los presupuestos participativos del 2018 y bueno, esperamos que una vez ya actualizado este proyecto, bueno, pues en breve seamos capaces de sacarlo a concurso. Hurrengo gaia alde zaharreko ordutegiei dagokiona izango litzateke. Kasu honetan, 2022 eta 2023 urtetarako alde zaharra turista handiko eremu deklaratzeko eskaera onartu dugu eskaera egitea. Hau ez da gauza berria, eskatzen den gauza bat izaten da, eta guk beti gune hau ezarri ohi dugu udaletxe bezala bertako merkatariek eskatuta. Eta horregaitik, guk gure egiten dugu eskari hori. Eta horrek, ahalbidetuko du ordutegiak, merkatarien ordutegiak eta zabalagoak izatea gune honetan. Decía que la siguiente cuestión es relativa a los horarios de la parte vieja. Hemos aprobado la solicitud de declarar la parte vieja como zona de gran afluencia turística para los años 22 y 23, conforme a la delimitación geográfica indicada, que es Paseo Salamanca, el lado del Boulevard, el Monte Urgul, el Paseo del Muelle, por lo que los comercios de la zona dispondrán de libertad de horarios comerciales durante todo el periodo anual en todo su ámbito. El señalamiento de esta zona no es novedad, se ha solido hacer en otras ocasiones también y en esta ocasión se hace pues a petición de los propios comerciantes de la zona. Hurrengo gaia Pako Joldi kiroldegiari dagokiona izango litzateke, gaurkoan onartu dugu autokontsumorako eguzki instalazio fotovoltaikoaren proiektua xede dituen obrak egiteko kontratazio espedientea. Eta honek aurreikusten duenaren arabera, 340.000 euroko aurrekontua duen obra egingo da, 6 hilabeteko epean, instalazio fotovoltaikoak jartzeko. Decía que la siguiente cuestión es relativa al Polideportivo Municipal Pako Joldi y consiste en aprobar el expediente para la contratación de una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo con un presupuesto previsto de 340.000 euros y 6 meses de ejecución. Y bueno, pues es una actuación más que va en la línea de que las instalaciones municipales cada vez más tengan este tipo de elementos que mejoren lo que es la eficiencia energética y bueno, contribuyamos de esa manera
a lo que es la reducción de emisiones en la generación de energía. Beste gai bat, eta nahiko zabala dena da asfaltaduari dagokiona, gaurkoan onartu dugu 2021 bateko galtzadako zodaduraren konponketak 1 eta 2 sortak egiteko kontratazio espedientea. Ez dizkizuet kale guztiak esango, asko dira, lote batean zein bestean dauzkazutenak, eta notan bertan ikusi ahal dituzute. Bai esan kaleetaz gain ere bidegorriak badaude da, eta lehenengo loteak 657.000 euroko aurrekontua izango duela eta 20 astetan egin beharrekoa izango dela, eta bigarrenak 600.000 eurotik gorako aurrekontua duela eta 15 astetan egin ahal izatea aurre ikusten dela. Beraz, guztira, 1.200.000 eurotik gorako aurrekontua da gaurkoan kontrataziora ateratzen deguna. Decía que la última cuestión es relativa a asfaltado. Hoy hemos aprobado el expediente para la contratación de 2 lotes, que no os voy a detallar porque contemplan multitud de calles y las tenéis todas recogidas en la propia nota de prensa. Sí os voy a mencionar que además de lo que son calzadas, también hay bidegorris en estos proyectos de reasfaltado, y que se dividen en 2 lotes. El primero de ellos tiene un presupuesto de 637.000 euros prácticamente y un plazo de ejecución previsto de 20 semanas, y el segundo tiene un presupuesto de licitación de 600.000 euros y un plazo de ejecución previsto de 15 semanas. Es decir, en total se prevé la contratación de más de 1.200.000 euros en labores de asfaltado en la ciudad. Eta nik gobernu batzordeari dagozkion gaietan hauek dauzkat. Orain honen inguruan edo galderarik badin badukazute, gustora erantzungo nizueke. Sí. Voy a estrenarme. Vale. En lo de la parte vieja, en realidad los comercios a partir de X metros pueden estar abiertos todos los domingos. Entonces, ¿eso afecta a los de la brecha y algunos más? No, fundamentalmente a los de la brecha, sí. Vale. Sí. ¿Para cuándo está previsto que se inaugure el ambulatorio? Para el 23, pero no te sé fijar la fecha más exacta, Pues más o menos a la vez. Pero antes de pasar a Gabonas, ¿no ibais a hacer algo? Ah. Bueno, eta orain, aurreko astean adierazi genizuen bezala, datorren 24ean Odentzero eta Mari Domingi direla eta prestatuta daukaguna jakinaraziko dizuegu, eta horretarako dago nirekin batera kultura zinegotzi delegatua eta jaietako arduraduna dena, xehetasunak emateko. Berari hitza eman aurretik, bai, esan nahiko nuke, gai honen inguruan esamen askotxo egon dela, baina nik uste dut ez dagoela inbesterako beharrik. Azken finean, guk Dabiaren gomendioa jaso genduen eta hitz egin genuen horretaz, eta bakoitzari eskatzen zaio moldatzea pixka bat bere ezaugarrien arabera. Eta guk moldaketa horiek posible ikusten ditugu eta genituen eta ditugu kalean egin beharreko ekitaldi batetan.
eta horrela jokatu dugu, eta nik uste hor ez dagoela arazorik. Decía que, bueno, os anunciamos la semana pasada que los detalles sobre lo que iba a ser la cabalgata de Olentzero y Mari Domingui os la íbamos a dar el día de hoy, y por eso está Jon Insausti aquí conmigo, concejal delegado de Cultura y responsable de fiestas, y es el que os va a dar las explicaciones de cuáles son las adaptaciones que hemos realizado. Yo sí haré una consideración general, porque creo que este tema, pues no sé, o sea, ha dado más de lo que merece, seguramente, pero nosotros tenemos muy claro que el planteamiento que venimos a presentar es un planteamiento que, desde el punto de vista de lo que son las recomendaciones que se nos formulan desde el DABI, es respetuoso con las mismas, partiendo del punto de las características e idiosincrasia de la propia ciudad. No todas somos iguales y no todos tenemos el mismo volumen y las mismas características de los eventos, y nosotros hemos respondido a las propias de la ciudad, hemos hecho las adaptaciones que consideramos que hay que hacer en este momento, y son las que os venimos a presentar. O sea que, Jon, nahi dezunean, zurea da hitza. Bueno, egun on guztioi, alkateak aipatu duen bezala, Olentzero eta Mari Domingi Donostiatik pasako dira, baina aurtengoa ez da ohiko edizioa izango, edizio berezia izango da. Eta hori da, gaur argi gelditu behar dena, pasako direla pertsonai maitatu hauek, baina edizio berezi bat ospatuko dugula. Kaletatik ibiliko dira, auzo desberdinak ere bisitatuko dituzte, baina ez du antza handia izango edo aldaketak izango ditu aurretik bizi izan ditugun edizioekin alderatuz. Jakina eta egia da garaizaiak bizi ditugula, osasun datuek horrela diote, inguruko herrialdetan ere hartzen diren erabakiek ere hori adierazten digute, eta bai dakigu baita ere, udazkena ez dela erraza izan eskola askotan, etxeko txikienentzako ere ez direla garai errazak izan, asko etxean geratu behar izan dira, bere gelak, bere eskolak konfinatuak egon direlako, baina saiatu gara festa ataletik, Donostia kulturatik, kariñoa handiz Olentzero eta Mari Domingiren bisita ondo antolatzen. Eta horretarako, 3 neurri nagusi hartu ditugu. Lehenengoa izango da desfilearen luzerari dagokiona, bigarrena Olentzero eta Mari Domingirekin izango dugun interakzioa, eta hirugarrena musukoarena. Orduan, lehen da bizikoa, desfilea luzatu egingo dugu, erdialdetik joango den desfilea izango da, urtero bezala, baino kale batzuk gehiago irabazi ditugu. Zertarako, segurtasun distantziak, gure segurtasun sensazioa, eta modu erosu batean Olentzero eta Mari Domingi ondo agurtzeko kaleetatik. Bigarrena, Olentzero eta Mari Domingirekin aurrez aurreko interakzioa ez dugu izango. Aukera izango dugu gure gutunak uzteko, gure eskariak entregatzeko, baino saskitxo batean egingo dugu, agurtzeko aukera izango dugu, baino haiekin aurrez aurreko interakzioa ez da egongo. Eta hirugarrena, desfilean parte hartzen duten pertsonai guztiek musukoa erabiliko dute, eta eskatzen dugu mesedez, desfilea ikusten dauden pertsona guztiek ere, familiak, aurrak, txikiak, helduak baita, musukoare erabiltza. Eta horretarako, gabonetako abestiak entzuten diren bitartean, mezutxo batzuk ere bidaliko ditugu. Eta horietako batzuk, oraintxe entzungo dituzu zuek ere. Sartzen Kaixo! Azkenean, Olentzero eta Mari Domingi gure artean ikusteko aukera dugu. Eta honelako ikuskizunak posible izateko, osasun neurri batzuk betetzea ezinbestekoa da. Horregatik, eskaera garrantzitsu bat egin nahi dizuegu. Bai, oso garrantzitsua. Mesedez, denbora guztian, musukoa jarria eduki. Zudurra eta hoa ondo estaliz. Guztien laguntzarekin honelako bizitak jasotzen jarraituko dugu. Por fin podremos ver a Olentzero y Mari Domingui.
Y para que espectáculos como este puedan ser posibles, es necesario cumplir con algunas medidas sanitarias. Por eso, os queremos hacer una petición muy importante. Sí, muy importante. Por favor, mantened en todo momento puesta la mascarilla, tapando bien la boca y la nariz. Si colaboramos, podremos seguir disfrutando de momentos como este. ¡Eskerrik asko! Hauxe izango da, desfileak irauten duen bitartean, eta egunean zehar, gabon kantak entzuten ditugun bitartean, noiz behinka sartuko dugun mezua gogorarazteko desfilea gozatzen dauden persona guzti, musuko erabiltzea, derrigorrezkoa edo behintzat gomendagarria izango dela. Bueno, como decía brevemente, este año, como ha adelantado el alcalde, Olentzero y Mari Domingui van a pasearse por los barrios y las calles de la ciudad. No será una edición al uso, será una edición especial, y para que esto haya sido posible, pues hemos decidido tomar 3 medidas. La primera es en relación a la distancia del desfile, la segunda, la interacción que se va a tener con Olentzero y Mari Domingui, y la tercera, el uso de la mascarilla. La primera, hemos ampliado los metros del desfile, para conseguir más espacio, para poder respetar las distancias de seguridad y que estemos todos más cómodos disfrutando del desfile. En segundo lugar, no vamos a poder tener una interacción de tú a tú cercana con Olentzero y Mari Domingui, vamos a poder verles, pero en este caso, en esta edición, la entrega de la carta, de las peticiones que tengamos, la vamos a hacer depositando la carta pues, en un pequeño cestito. Y en tercer lugar, como ya habéis escuchado, todas aquellas personas que participan en el desfile llevarán puesta la mascarilla, y también invitamos a todas aquellas personas que estén disfrutando del desfile también que la empleen. Orduan, nola hasiko daguna? Esan bezala, Olentzerok eta Mari Domingik auzo desberdinak bisitatuko dituzte, egian hasiko dira, eta ondoren Intxaurrondo, Altza, Martutene, Amara eta Morlans bisitatuko dituzte. 11 laurden gutxietan hasi eta ordu 2:30 arte. Por lo tanto, durante la mañana visitarán distintos barrios de la ciudad, Eguía, Intxaurrondo, Altza, Amara, Morlans, y finalmente, en torno a las 2:30, llegarán aquí, al ayuntamiento. Behin hemen egonda, 3:30 5:30 harrera egingo dute Olentzerok eta Mari Domingik, hementxe udaletxeko terrazan, aire zabalean izango da. Harrera hori eta hortxe izango dugu aukera, gutuna saskitxo baten botatzeko. Eta azkenik, arratsaldeko 6:00 desfilea hasiko da, hemen udaletxe paretik, zentrotik buelta eman, esan bezala irabazi ditugun kale horiekin, eta berriz ere buelta bulebarrerantz. Eta azkenik, 7:00 aldera, azkeneko agurra, hementxe, terrazatik bertan egingo dute. Lo dicho, recepción de Olentzero y Mari Domingui de 3:30 a 5:30 para entregar las cartas, que no vamos a poder tener una interacción de tú a tú con ellos, las entregaremos en una pequeña cestita, y finalmente a las 6, de 6 a 7 el desfile por la calle, con esas calles que hemos ganado, con esos metros que hemos ganado, para también conseguir esas distancias de seguridad y que todos estemos más cómodos y más a gusto. Eta esan bezala, hau izan da, esfortzu handiz eta kariño handiz, Donostia Kulturatik eta Festa Ataletik prestatu duten egun berezia, zailtasun guztiekin, baino, pentsatzen dugu guztiok gure partetik pitin bat jartzen bali badugu, gauza txukun eta polita eman daitekela. Beraz, guztion elkarlana ere eskatzen dugu edizio berezi hau aurrera eramateko. Eta nire partetik, hori bintzat. Sí, alguna pregunta. ¿El paseo por los barrios de Olentzero y Mari Domingui será en coche o...? Sí, será en coche. Vale. Al igual que solíamos realizar otras ediciones, se pasearán en ese descapotable tan Olentzero y Mari Domingui estarán presentes en la terraza del Derdieder cuando los niños entreguen las cartas, pero a distancia. A una distancia, Vale. Sí. Vamos a poner unos elementos navideños para poder mantener esa distancia de seguridad. Y la distancia de la que habléis en el desfile es de los participantes en la cabalgata respecto al público, entiendo. Y el propio público en sí también. Y entre el público también. La idea de ganar... ¿Va a estar sentado o de pie el público? Siempre está de pie. Al final las cabalgatas y los desfiles los solemos ver de pie, y la idea es ganar metros de distancia para que la gente también pueda estar, dentro de lo que podamos, separados unos de otros. ¿Se puede hablar?
¿hasta dónde se va a alargar el desfile? O sea, ¿va a ir hasta, saldrá de aquí, irá hasta Amara o No, ¿cómo? a ver. A ver, tenéis en el dossier el plano. Pero no tenemos. Lo mandaremos luego, pero lo que hacemos es, ganamos unas calles en torno a la avenida, ¿vale? Que además son calles amplias, son aceras anchas, y luego también en la Plaza Guipúzcoa. Antes no solía ir por este lado, solía entrar por este y ganamos todo este giro. Además, bueno, como la Plaza Guipúzcoa también es un sitio amplio y demás, pues pensamos que es lo apropiado para poder mantener esas distancias. El aumento del recorrido podría corresponder a 1/3, 1/4 más del habitual, lo digo Bueno. por comparación. 3 manzanas. Y con respecto al recorrido general, ¿aumenta el doble? No, bueno, se han no. ganado aproximadamente unas 3 manzanas, toda la Plaza Guipúzcoa y las 2 manzanas aproximadamente. Pero bueno, tampoco podría decirte una cifra concreta. ¿Y el bulevar? El bulevar ya... Osoa. Vale, bueno, está bulevar Osoa. Sí. ¿Algún detalle más sobre el desfile? ¿Cuántas personas forman parte del desfile? ¿Comparsas? Y si se va a lanzar algún tipo de caramelo, chuchería o confeti. A ver, en principio, los caramelos se van a repartir, ¿vale? Tampoco vamos a ir a lanzarlos, pero bueno, se van a repartir de forma ordenada. O sea que, bueno, que no haya preocupación. Y en el desfile, bueno, en el dossier ya tenéis recogido, participan distintas entidades y asociaciones que normalmente, como todos los años, suelen participar con nosotros en el desfile. Los participantes, obvio, tenemos los Zampanzar de Zubieta, el grupo de danza Orritzi, Asociación Iskidi, de Irurzun, la comparsa Fama, con ovejas figuradas con su pastor, danzaris de Escola. Tendremos también comparsa de gigantes y triquiceleris de Areaza e Izurun, Gaztedi con la comparsa de gallos, Eguzquilores de Carmelo Chiqui. Bueno, normalmente los participantes que hemos tenido en las ediciones habituales. Sí, una pregunta tenía para el alcalde. Mañana hay una reunión y el Lehendakari Urkullu le hemos podido escuchar estos días lanzando un mensaje al presidente del Gobierno de unidad de cara a tomar medidas frente a esta sexta ola de COVID. Sin embargo, dentro del País Vasco, en las 3 ciudades más importantes, cada ayuntamiento ha optado por una opción. Uno ha suspendido el desfile, Donostia mantiene, Bilbao va a hacer interiores. ¿Qué tiene que decir ante las críticas que están surgiendo y si le parece prudente la opción por la que se decanta Donostia? Si no nos pareciera prudente, no nos hubiéramos decantado por ella. He dicho al principio de mi intervención, y más allá de las 3 capitales, hay más municipios en la comunidad autónoma vasca y cada uno ha hecho una labor de adaptación, que es lo que se nos ha solicitado. Respondiendo también a la realidad de cada uno y cada una de nosotros. Es decir, no todos somos iguales, no todos los desfiles tienen las mismas características, ni las mismas dimensiones, ni las mismas afluencias. Y nosotros hemos tomado en consideración lo que ya sabemos que es aquí, y hemos actuado localmente, quiero decir, respondiendo a las características e idiosincrasia de lo que es el propio desfile aquí y las características de la ciudad, y nuestra decisión ha sido adaptarlo de esta manera. Otros han decidido adaptarlo de otra manera, me parece perfecto, es decir, y además eso lo hemos compartido y lo hemos hablado también con la propia consejera y ya está. O sea, yo lo llevo con absoluta normalidad y de verdad creo que, no sé, el revuelo que hay con esta cuestión es un poquito desproporcionado, si quieres que te diga. La verdad, esa es mi impresión, ¿eh? O sea, creo que todos hemos hecho una labor de adaptación a las exigencias que la situación en este momento bueno, pues plantea, y este es el ejercicio de Donostia, para Donostia, y considerando cómo es Donostia y cómo es en Donostia, qué es lo que tenemos que hacer a nivel local. A ver, dana gogoratzen naizen, baina ez nioena erkidegoko hiru hiriburuetaz gain, badaude ere beste herri asko, eta bakoitzak bere ariketa
egin duela, badakigu, hitz egin degulako, baita ere, beraiekin. Eta bakoitzak ikusi dugu, gure ezaugarrien arabera, zein izan zitekeen erantzunik egokiena, ez? Eta Donostiarena da Donostiarena, eta dago Donostiaren ikuspegitik egina, jakinda zein dan zeintzuk diran desfide honen ezaugarriak, zenbat jende parte hartzen duen normalean, nodakoa den hiria, eta ikusi dugu Donostirako moldaketa hauek egin zitezke da, eta moldaketa hauek egin ditugu, pentsatzen dugu dako, beste ez genduke dako egingo, modu seguruan aurrera eramateko modua dagoela, ez? Beste batzuk, beste erabaki batzuk hartu dituzte, beste moldaketa batzuk egin dituzte, eta nik ulertzen dut bakoitzak egin dituela dagozkion moldaketak bere errealitatearen arabera. Bakoitzak dauzkagu gure ezaugarriak, gure xehetasunak, eta ez dira berdinak, eta erantzunak ez dira erabat berdinak, baina danak egin dugu hori badakit, moldaketa, ariketa hori, eta gainera hau konpartitua izan da, hori ere garbi esan nahi dut, zeren badirudiadako xestra dagoela, eta ez da horrela, hau adierazia dago, eta badakizute ostegunean osasun sailburuarekin ere hitz egiteko aukera izan genuela, eta guk aldaketa hauek egingo genituela, esan zitzaien, eta dekretua agindua bera irakurtzen badin bada, bere xehetasunean horre eskatzen zaiguna da, ohiko moduan ez egitea, eta ez dugu ohiko moduan egingo. ¿Se está pensando hacer parecido para los Reyes Magos? Pues mira, nos tomamos las cosas con filosofía, como sabéis. Aquí ha mencionado una compañera, ¿no?, que hay prevista una reunión de presidentes de comunidades autónomas para mañana. Yo francamente no sé qué saldrá de ahí o no saldrá. Vivimos un poco al día en estas cuestiones. Creo que nos hemos acostumbrado a ello y pues iremos viendo cuáles son los cambios, qué decisiones se pueden adoptar o no, cuál es el contexto, y en función de eso pues iremos adaptándonos a las circunstancias, que creo que es lo que hemos aprendido a hacer en estos últimos meses y que tendremos que seguir haciendo un poco más. Gaur Santomas dela, esaten duen, ez dakit, atxaldeari begira eta zen mezu edo... Mezua betikoa da, ez? Ez gaude egoera honean, hori horrela da. Horregaitik erabaki genduen bertan behera uztea Santo Tomaseko feria, eta orain eskatu behar dena, baino bai gaur, bai bihar, bai 24an, bai 25ean da, kontuz ibiltzeko. Eta badakigu zeintzuk diren hartu behar ditugun neurriak, zeintzuk diren hartu behar ditugun prebentzioak, eta ez dugu guardia jetxi behar, ez? Uste dut egoerak eskatzen digu da guztioi kontuz ibiltzeko, tentuz ibiltzeko, eta distantziak, aireztapenak, maskarillak, dira dauzkagun erantzunak txertaketaz gain, ez? Momentu honetan, egoerari aurre egiteko. Cuando dice el alcalde que respecto al desfile de Maridomingui, de Olentzero y Maridomingui, lo han compartido y hablado con la consejera de Salud, entiendo. ¿Quiere eso decir que están consensuadas las medidas con la consejera? ¿Las ha aprobado o les ha dado su visto bueno? A ver, yo creo que no nos lleva a ninguna parte el que incidamos en esta cuestión. O sea, yo solamente he dicho el jueves, porque es público, que hubo un encuentro en el que estuvimos los 3 alcaldes de las capitales y la consejera de Salud, en el que intercambiamos impresiones sobre esta cuestión y sobre otras, O sea, porque parece que estamos hablando de esto y no pasará nada más. Y yo, pues creo que hay muchas otras cosas también que evidentemente pues nos pueden preocupar en este momento y en estas circunstancias, ¿no? De esto también hablamos, y lo que trasladamos fue nuestra intención como mejor respuesta el adaptar en calle. O sea, nosotros preferíamos hacer en calle. Y ella no puso ninguna pega a que eso fuera así. Entonces, yo creo que el tema no da más de sí y ya está. O sea, y perdona porque no he dicho en castellano lo que me habéis pedido antes. No, decía, hoy es día de Santo Tomás, sí.
bueno, pues las circunstancias en las que estamos son las que todos conocemos y ese fue el motivo por el cual pues el Ayuntamiento decidió suspender la Feria de Santo Tomás. No obstante, pues creo que, y no solo con respecto al día de hoy, sino con respecto a los días que nos vienen, pues hay que hacer un nuevo llamamiento, ¿no?, a la prudencia. Las cosas no están bien y ya hemos aprendido cuáles son las medidas que podemos adoptar para evitar que empeoren o para hacer que no empeoren, que es, bueno, protegernos fundamentalmente, utilizar la mascarilla, evitar aglomeraciones, airear interiores y, bueno, pues por supuesto las vacunas, ¿no? Pero en eso pues no vamos mal, vamos a decirlo, ¿no? Toca hacer un esfuerzo otra vez y es en beneficio de todos, o sea que ya hemos aprendido qué es lo que deberíamos procurar hacer. Bai, va listo. Este es